Buenas tardes. Buenas tardes, Buenas tardes, licenciado. licenciada. Buenas tardes, licenciado. Gracias. Buenas tardes, licenciada. Gracias, Beatriz. Muchas gracias. Domingo, David. Buenas tardes, Evelyn. Stanley, buenas tardes. Andy. Gracias, Laura. Muy amables. Vamos a continuar gracias, Alfredo, vamos a continuar el día de hoy trabajando lo que nos compete de Derecho Administrativo 2. Ya le subí las diapositivas a Classroom y vi que las compartió Josué con ustedes en los grupos. Entonces ya ahí ya podemos leer un poco acerca de lo que vimos la semana pasada, por si tienen alguna duda acerca de lo que hemos estado trabajando. El día de hoy vamos a continuar con el tema que estábamos trabajando de la administración pública y vamos a dar algunos ejemplos que ustedes puedan tener o inquietudes que ustedes puedan tener. Habíamos solicitado que descargaran lo que era el organigrama de ONSEC y vi que rápido lo colocaron en el grupo. Muchísimas gracias, se los coloqué de una vez en las diapositivas. Esto es para que veamos el orden jerárquico que está en una institución y luego vamos a trabajar con ella posteriormente, cuando vamos a ver la ley de servicio civil. Vamos a trabajar también el día de hoy con lo que es continuar con la concentración y la centralización. Solo quiero saber, Carolina Valdés, Merari, Roxana Ramírez y Jessica Lorenzo. ¿Ustedes ingresaron manualmente nuevamente o ya arreglaron el problema que tienen para ingresar a la clase? Están las señoritas que llamé. Buenas tardes, licenciada. Sí, yo ingresé manualmente. Tú tienes que ingresar automáticamente. Entonces necesito que hables con Josué cuando termine la clase para verificar qué problema está dando tu correo para que puedas ingresar. Si no vas a tener problema con asistencia, ¿oyes? Gracias, licenciada. Para servirte. Licenciada, buenas tardes. Hola, Merari. Dice que yo no he tenido problemas para ingresar, yo sí ingreso automáticamente. Ok, tú ya no tienes problema. Muy bien, gracias. Gracias, licenciada. Vamos a iniciar el día de hoy con la presentación y tenemos para este día una frase de lo que dice la concentración del poder ejecutivo, a menos que sea muy temporal y por circunstancias específicas, digamos que la lucha contra la Segunda Guerra Mundial es un asalto a la democracia. ¿Alguien quisiera opinar acerca de esto, hacer un análisis? Pregunto yo. Dime, Yamile. Buenas tardes, licenciada.
Pues yo Gracias. entiendo que cuando se concentra todo el poder en una sola persona o en una sola institución, puede que se tomen decisiones que no precisamente beneficien a la comunidad o al pueblo o a la mayoría, ¿verdad? Sino decisiones basándose en esa autoridad que se les ha delegado, ¿verdad? Por eso es que al no beneficiar a la mayoría o al no ser una decisión buena o productiva, ahí es donde se asalta la democracia, ¿verdad? Porque no se tomó en cuenta la opinión o el beneficio del pueblo, que es quien les concede esa autoridad. Muchísimas gracias, muy amable. A ver, Ángel Antonio Sontay. Buenas noches, ¿me escucha? Sí, gracias. Perfecto. Bueno, voy a leer nuevamente y de ahí voy a sacar mi conclusión. La concentración del poder ejecutivo, a menos que sea muy temporal y por circunstancias específicas, digamos que la lucha contra la Segunda Guerra Mundial es un asalto a la democracia. Con lo que estaba diciendo la compañera anteriormente, que un asalto a la democracia, ya que no se les pide su opinión, si entrar en conflictos o no, sino simplemente perciben ellos que es lo correcto y lo hacen, ¿verdad? Eso Ok, sería todo, licenciada. gracias. A ver, Armando Román Sanjo Solís. Licenciada, buenas tardes. Buena tarde. Buenas tardes. Según el párrafo que se lee, pues si yo veo que se refiere a que en la guerra el poder ejecutivo abarca y mantiene todo el poder. Entonces eso es un asalto, como dice ahí, a la democracia, porque no se incluyen los tres poderes que deben existir en una democracia. Ok, muchas gracias. Ahí mencionaste algo muy, muy correcto. 3 poderes, ¿verdad? A ver quién levantó la mano. Licenciado, buenas tardes. Sergio, ¿cómo estás? Dime. Pues bien, mire, aquí me estacioné para dar mi impresión. Okay. Realmente aquí lo que yo veo es el poder de la tiranía, porque eso es lo que hablamos en una guerra específica como la guerra que fue en esa época, la Segunda Guerra Mundial. El querer imponer a la fuerza sin verificar exactamente cuál es el beneficio de las demás personas, el poder de la tiranía, y eso es lo que realmente daña no solo al poder público, sino daña a todas las personas. Ok, Sergio, muchísimas gracias. Muy amable. Selvin, dime, Selvin. Licenciada, siento yo que como que fuera como abuso del poder, de no tomar en cuenta los derechos de las personas. Ok, muy bien, gracias. Exactamente lo que aquí Noam Chomsky nos está compartiendo es que la concentración del poder ejecutivo, a menos de que sea de una forma temporal y por circunstancias específicas, es importante que se pueda manejar o se debe de manejar, porque no se puede estar trabajando en una forma con todos los poderes o con todas las personas que deben de intervenir para tomar decisiones, sino únicamente un poder se va a concentrar y este va a estar a través del Ejecutivo, que el Ejecutivo sería por medio del presidente, ¿verdad? Y su gabinete. Este poder, ellos van a tomar la decisión. Esto va a pasar únicamente en formas específicas, como lo está diciendo aquí, en una guerra mundial. De lo contrario, sería un asalto a la democracia porque estaríamos perdiendo todos los derechos
y además la soberanía que nosotros la dejamos por el bien común, ¿verdad? Que es lo principal que demuestra nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. Entonces, la concentración del poder no debe estar únicamente en un solo poder. Nosotros aquí en Guatemala tenemos 3 poderes y estos 3 poderes deben de trabajar de la mano, como habíamos hablado últimamente, para que puedan poder trabajar con democracia y tener el bien común para que los fines del Estado se puedan cumplir. Muchísimas gracias por sus opiniones. Esto estábamos hablando de lo que era la concentración, concentrar el poder en una sola parte, en un solo poder. Ahora vamos a hablar de la centralización o concentración administrativa. Esto tiene sus ventajas. Anteriormente habíamos hablado de esto. Las ventajas del sistema de centralización administrativa otorga al órgano superior el control político dentro de todo un territorio. La actuación de los subordinados es controlada. La economía en la prestación de servicios, el control y fiscalización es más efectivo. Las políticas administrativas son uniformes. ¿Qué pasa con todo esto? Cuando está centralizada todo el poder, es más fácil estar atento a los funcionarios públicos a que hagan las actuaciones que les corresponde en una manera muy suspicaz y atenta. Pero esto también va a traer demasiados problemas. Aquí únicamente vamos a estudiar o estamos viendo las ventajas. La actuación de los subordinados es controlada porque solo hay un jefe que va a estar controlando, pero cuando hay demasiados subalternos y un solo jefe, ahí no hay forma de cómo controlar. O cuando el control y la fiscalización dice que es más efectivo porque solo van a ser los gastos de cierto edificio, de ciertos departamentos, o sea, está controlado ahí. Pero ¿qué pasa? La burocracia es mucho más larga, se lleva mucho más tiempo en la resolución de conflictos. Las políticas administrativas aquí son más uniformes porque todos van a tener la misma actuación, por ende van a tener la misma resolución. En la centralización o concentración administrativa tenemos también desventajas. Aquí vemos lo que estábamos hablando. Que la burocracia por la centralización. Imagínense ustedes qué difícil es ir a solicitar algún documento que uno necesite en un lugar donde sean millones de los empleados. O que sean todas, por ejemplo, solo haya una, tomemos por ejemplo, donde sacan los pasaportes. Aquí en Guatemala hay oficinas en Guatemala, en Xela, en Petén y en Chiquimula. Creo que ahí están la mayoría. Y aún así no se dan abasto para poder darles la oportunidad a todos los ciudadanos a que puedan poseer este documento tan importante para salir del país. Entonces, la burocracia en una centralización, si solo fuera como era hace muchos años, que todos los de los departamentos tenían que venir a Guatemala a sacar su pasaporte, imagínense aquellas colas tremendísimas aprovechadas por algunas partes donde hacían cola desde la 1 de la mañana y ponían a toda la familia y luego andaban vendiendo el lugar, que todavía se da aquí en Guatemala, se da de que venden el lugar para que usted pase a hacer su cola, ¿verdad? Entonces, esto es de la burocracia, sí es un poquito tal vez molesto, engorroso, debiendo estar en la centralización. Es mejor una descentralización, así como se está dando paulatinamente, para que cada persona, o sea, están en lugares estratégicos, porque las personas que van a Chiquimula son los que viven en Zacapa, los que viven en Jutiapa,
Jalapa, Zacapa, todos ellos pueden hacer uso de este centro para ir a sacar su pasaporte. Aquí a Guatemala solo vienen los lugares aledaños y obviamente en el Petén también. Ahorita en Guatemala, por la época de la pandemia, no sé si ustedes, alguno tuvo la oportunidad de buscar la forma de cómo sacar su pasaporte y se dieron cuenta que las citas estaban cada 3 o cada 6 meses. Entonces tenía que buscarse la forma de cómo conseguir el pasaporte en una de las otras departamentales para poder tener este documento. No sé si ustedes tienen algún conocimiento sobre esto. Con la renovación del pasaporte, licenciada, yo solo solo puedo viajar con el mismo pasaporte, solo en línea me autorizaron, pero no me dieron la cartilla. Ahora la cita me la dejaron para el siguiente año, pero igual puedo viajar con el mismo. Exacto, a ti te dieron únicamente un sticker que te pusieron en la parte de atrás, ¿verdad? Del pero y puedo seguir usando el mismo pasaporte. Ajá. Exacto, ok. Dime, Jamie. Gracias, licenciada. Fíjese que por una convocatoria universitaria que hubo, yo averigüé para sacar un pasaporte, ¿verdad? Porque el mío se venció y las citas están para el 2024. ¿Verdad que sí? Sí. Sí, gracias. Lamentablemente ahí estamos teniendo nosotros problemas acerca de lo que estábamos hablando de la centralización del poder. Es imposible que se pueda dar abasto una sola sucursal para atender tantas demandas de la necesidad que hay de este documento. Entonces, así como una recomendación fuera de, antes de hacer la cita, verifiquen en el sistema donde hay citas más cerca del tiempo, porque, yo se lo digo porque yo sí lo hice, y la mía aquí en Guatemala me la daban hasta el 2023, y yo encontré en Petén y me la dieron, pero la diferencia está en que tuve que viajar 2 veces al Petén para poder obtenerlo, una vez para irlo a tramitar y la otra vez para irlo a recoger, pero me lo dieron en ese mismo año. Pero esa es una de las desventajas que tiene nuestro sistema al tener una centralización administrativa. La burocracia es bastante engorrosa y en algunos casos nos causa problemas. Imagínense que Jamie es, ¿verdad? Jamie, pero Jamie está bien, licenciada, muchas gracias. Perdón, es que no veo muy bien tu nombre. Entonces, a ella, imagínense que hubiera sido una beca que le tenían que haber otorgado para el 2023 y ella se la va a perder porque su documento de identificación se lo van a entregar hasta el 2024. Estos problemas son los que crean las desventajas, o es una desventaja entre la burocracia de la centralización. Otra es la ineficacia por la distancia. Podría decirse también de las personas que están en otros departamentos y únicamente tienen que viajar a Guatemala para hacerlo, o en el caso de que yo no hubiera tenido los medios para poder ir a solicitarlo ahí. Esa es una ineficacia tremenda, porque si yo tengo una sede aquí en la capital, ¿por qué voy a invertir y yendo hasta el Petén para ir a traer un pasaporte, un documento que debe ser entregado inmediatamente? A las personas que les dieron, que todavía creo que tenían por vencerse el pasaporte, optaron por darles un sticker y colocarlo en la parte de atrás de la portada para que puedan tener el mismo uso todavía de ellos. ¿Qué pasa con esto? Lo único que tienen que hacer o tener es el pedido de las cartillas. Creo que eso es lo que les está impidiendo poder hacerlo, porque lo piden con cierta empresa y esta empresa les ha quedado mal. Entonces son ineficaces para poder entregarlo.
ineficaces para poder tener la capacidad de entregar a las personas o a los habitantes el documento que se necesita. Esto estamos hablando de un documento personal. ¿Qué otro ejemplo podríamos dar en parte de esto de la ineficiencia, ineficacia o la burocracia que se pueda dar en la concentración de la administración pública? Licenciada, buenas tardes. ¿Cómo estás? Yo Dime. creo que el ejemplo que se pudiera dar es de que si realmente el RENAP no tuviera las sedes que tiene departamentales, sacar un DPI sería como cuando todos se sacaban en la municipalidad, que a veces se tardaban hasta 7 meses o un año en poder entregar una cédula de vecindad. Ok, muchas gracias. Sí, tienes razón. Inclusive ahorita con esto del RENAP hubieron unos problemas, pero volvemos a que esos ya no eran problemas de fondo, ¿verdad? Sino que eran de forma, podría decirse, que no estaba la credencial, que no tenían suficientes y por eso también se creó en algún momento el problema de entrega de los DPI. Pero tienes toda la razón, eso se podría dar si no hubiera una sede de RENAP en cada uno de los departamentos. Yo creo que también hay en los municipios, imagínense todas esas personas que tendrían que venir a los municipios de los municipios, de las aldeas y de los caseríos, venir a recoger su DPI al departamento, ¿verdad? Esto sería un problema bastante grave y bastante fuerte. Tenemos también que son trámites largos a las peticiones de los particulares. Esto se podría dar en el sistema judicial, ¿verdad? Estos problemas de los trámites largos, esto es bastante complicado porque tampoco existen tantas sedes o tantos lugares que se puedan dar viendo la concentración y la descentralización de la administración pública. La falta de atención y la politización de la administración pública. Volvemos aquí a revisar lo que son las ventajas y nos damos cuenta que parte de esto es la economía. En la economía de la prestación de servicios, es más fácil tener a una sede controlada donde va a gastarse únicamente ahí agua, luz, arrendamiento, que tener muchas subsedes porque el gasto sube increíblemente en la economía. ¿Y cómo vamos a fiscalizar? Necesitamos más personas. Obviamente, si estamos viéndolo desde un punto de vista donde necesitamos generar más empleos, es perfecto porque tanto los usuarios como las personas o los funcionarios públicos van a tener una forma de poder tener trabajo y de tener los documentos que se necesitan en ese momento. En la descentralización administrativa, ¿esta qué es? Esta constituye una forma de administración en que se reconoce la personalidad jurídica propia de las entes estatales y el poder de decisión que se les asigna. Corresponde ejercerlo a funcionarios que no están sometidos al poder disciplinario del órgano central, ni están subordinados jerárquicamente al mismo, es decir, no reciben órdenes del poder central. Cuando se da la descentralización es bastante cómodo para los usuarios poder trabajar con ellos, porque no van a tener que ir a buscar lo que necesitan a un lugar determinado, sino que ya van a tener subsedes para poderlo hacer. Ahorita que estamos hablando de la descentralización administrativa, me gustaría saber de ustedes cuál es su opinión al haber descentralizado o al abrir una subsede en Misco de la Universidad de San Carlos de la carrera de Derecho. ¿Qué ventajas le ven ustedes a esto?
Wendy Paola. Sí, licenciada, buenas noches. Buenas noches. ¿Me puedes decir qué ventajas tienes, crees tú que hubo en la descentralización o una creación de la sede de MISCO de la Universidad de San Carlos con la carrera de Derecho? Pues, como por ser una nueva sede, licenciada, muchas personas de MISCO, de primer ingreso, sobre todo, al parecer hay más personas de primer ingreso que personas que ya llevan semestres avanzados. Por ser nueva, entonces están empezando desde cero. Ok. ¿Alguien más? Licenciada, pienso yo que sería el medio de transporte, ¿ves? Porque las personas ya no tienen que trasladarse de, por ejemplo, en Misco hasta aquí a la universidad central, ¿verdad? También el tipo económico, pues se gastan menos dinero en venirse, ¿verdad? Incluso póngale que estando ahí en Misco, ellos ya pueden llegar a sus hogares y poder comer en su casa, ¿verdad? No como se hace aquí, que cuando estamos en la universidad, pues teníamos a veces que comer aquí mismo en la universidad, ¿verdad? Eso sería. Muy bien. Licenciada, buenas noches. Considero yo que también la población en la universidad propiamente de Petapa pues va a bajar. Eso va a beneficiar a muchos que, por ejemplo, llegaban del trabajo y no encontraban lugares. Entonces, esa ventaja también la veo yo. Muy bien, exactamente. Sí, es bastante bueno escuchar esta parte, ¿verdad? De las ventajas y desventajas. Todo tiene ventajas y desventajas. ¿Se dan cuenta? Que de una entidad que nosotros conocemos a diario, que vivimos, ustedes ya están en el séptimo semestre, ustedes ya saben perfectamente, han pasado ya 3 años y medio con este trabajo de estar buscando escritorio, de estar viendo si logran entrar a la universidad, aunque ya tuvieron 2 años que dejaron todos estos problemas, pero me gustaría escuchar más ventajas y desventajas sobre esto. A ver, escuchemos a más participantes. Licenciada, retomando el tema de la pandemia, considero que es demasiado satisfactorio que haya otra sucursal, por decirlo así, porque tendríamos más espacio en el siguiente semestre para poder recibir las clases. Muy bien, muchas gracias. Yo opino que el factor distancia ha sido un impedimento para que muchas personas, ¿verdad? No solo jóvenes, tengan acceso a educación superior y esta oportunidad de tener nuevas sedes, ¿verdad? Porque esta es la primera de muchas que se tienen programadas, va a darle esa oportunidad a las personas que viven en lugares distantes a que tengan acceso a educación superior. Ok, estamos hablando únicamente de ventajas. Ahora veamos alguna desventaja. Licenciada, buenas tardes. Le saluda Sergio Quiñones. Fíjese de que una de las grandes desventajas es de que es más fácil llegar a la sede de la zona 12 que llegar a la sede de Misco por el tráfico y el congestionamiento que se hace en la Roosevelt. Y la mayoría de personas trabajamos en la capital. Entonces ese traslado es más difícil, que esa es una de las grandes desventajas. Para las personas que no trabajan o que trabajan en zonas aledañas les es más fácil, pero realmente es una distancia considerable. Por lo menos yo que trabajo en la zona 1, el movilizarme hasta la sede de Misco, a pesar de que la sede de Misco queda más cerca de mi casa que el de la Universidad Central, ese es uno de los graves problemas, ¿verdad? Ay, mira, qué interesante. O sea, qué bueno esta apreciación, porque tú vives en Misco, pero no puedes estudiar en Misco porque trabajas en la ciudad. Entonces es más fácil llegar a la ciudad que llegar a Misco por la hora pico, ¿verdad? Que es donde el movimiento automovilístico es mucho más fuerte. Qué bueno, esto no se había puesto en el estudio, pero qué bueno que tú lo mencionas. Muchas gracias.
Otra desventaja. Hola, Ligda. Hola. Una de las desventajas que yo veo es de que, por ejemplo, este año algunas personas que estaban dispuestas a asignarse a la central, ya no había cupo, entonces se tuvieron que asignar a la sede de Misco. Y el problema es de que, por ejemplo, los que, como lo que mencionaba Sergio, los que quieren llegar por cuestiones de trabajo y de cercanía a la central, tienen que ir obligatoriamente por temas de espacio hasta Misco. Entonces ese fue un problema que se dio ahorita en este semestre, porque pues incluso hay, o sea, varios compañeros que se quedaron en esa sección por no haber encontrado cupo. Entonces hay que hacer nuevos amigos y pues como que cuesta trabajar y con las nuevas personas, ¿verdad? Yo siento que eso fue una de las desventajas. Ok, muchísimas gracias, gracias César. Sí, tienes toda la razón, esto también viene a buscarte un nuevo círculo social, ¿verdad? Pero también se está dando la oportunidad para que las personas que están en las cercanías de estas sedes puedan optar a ir a estos lugares y no aglomerarse tanto en la entrada de la Universidad de San Carlos. Es que es increíble. Yo creo que esta sección en años anteriores era de 450 alumnos. Entonces no se podía tener el contacto necesario porque inclusive cuando es virtual no podían ingresar a recibir las clases. Entonces es un poquito molesto para los que se quedan afuera y que eran de las personas que supuestamente se habían asignado antes, ¿verdad? Da este problema. ¿Alguien más levantó la mano? Yo, licenciada, veo una desventaja con varios licenciados que les cuesta también manejar todas las redes. Igual yo me incluyo también que también hay cosas que nos hacen falta, pero así como esta clase es muy bonita porque uno puede opinar y puede resolver dudas con ustedes, que uno tiene varias, pero hay licenciados que graban sus clases y en esa forma uno no puede estar así con ese interactuando. Así lo veo. Ok, esto sería más que todo una desventaja de la educación virtual, no en realidad una desventaja de una descentralización, ¿verdad? Eso sería, por ejemplo, solo si pusieran la carrera de Derecho en forma virtual y la carrera de Derecho en forma presencial. Entonces ahí tendríamos que estudiar la ventaja y la desventaja en esto. Pero muchísimas gracias por tu participación. Vamos a continuar entonces diciendo que las clases de descentralización administrativa pueden ser por servicio, por colaboración o por región. Por servicio obedece fundamentalmente al ámbito de las necesidades a llenar por el Estado a favor de los administrados, que sería en este caso una de las que ya vimos. Por colaboración se origina cuando el Estado va adquiriendo mayor injerencia en la vida privada y a consecuencia de ello se requiere mayor preparación técnica para prestar un servicio, preparación de la que carecen la mayoría de funcionarios públicos. Aquí por colaboración lo hemos estado viendo, que es la necesidad de, ya sabemos perfectamente que las personas no tienen los medios económicos para poder viajar, entonces le damos la oportunidad de abrir una sede o descentralizar el lugar o la institución para que ellos tengan acceso a ella. Y por región es destinada a manejar los intereses colectivos en determinada circunscripción territorial. Lo que estábamos hablando de la sede de Chiquimula, que daba parte a parte del nororiente para que puedan llegar ahí con ellos. En la parte del Petén para que la parte del norte pueda accesar a esta información. Igual en Xela para que puedan tener otros municipios, otras aldeas y otros departamentos aledaños que puedan hacer uso de estas instalaciones. Y así desaglomerar la central, ¿verdad? Para que pueda tener todos la participación y puedan estar contentos.
Las características de la descentralización administrativa es la transferencia de poder de decisión, la creación de una persona jurídica distinta del Estado, que esa persona es de derecho público y la tutela o control sobre los entes descentralizados. Esto es muy importante porque no tiene que haber una persona encargada en cada uno de los ejes. El poder tiene que estar concentrado de esa sede en esa sede. No tiene, por ejemplo, si no van a haber suministros de oficina para poder hacer el trabajo, venir aquí a la central para solicitar el uso de ciertas cosas o la reparación de algunas máquinas que se necesiten, ¿verdad? Entonces, tener ahí a una persona encargada para que ella sea la que pueda manipular todo lo que se refiera económicamente para que pueda subsidiar lo necesario para que esas subsedes puedan funcionar. Las ventajas de la descentralización administrativa. Se descongestiona la administración central. Los particulares se benefician porque reciben un servicio más eficiente, técnico y generalizado en todo el territorio. El servicio se moderniza y se torna autofinanciable. Se erradica el empirismo. En esto de moderniza y se torna autofinanciable es un poquito difícil todavía de lograrlo ampliamente en todo lo que se ha logrado hacer. Es lo que se pretende, pero no se logra hacer concretamente. Porque recuérdense que todo a nivel nacional tienen los mismos precios o el mismo valor de lo que se quiere requerir. Y tampoco pueden hacer cobros además de para poder tenerlo, ¿verdad? Petén es mucho más lejos, entonces como es Petén, se van a cobrar $5 más por la obtención de lo que se está buscando. No se puede hacer de esa forma porque los precios o todo lo demás está sujeto a los demás poderes. No es únicamente de hacerlo. Claro que la descentralización ayuda a que tenga una mayor eficacia, pero no es aún autofinanciable. Las desventajas de la descentralización administrativa es que se crea desorden en la administración pública. Hay crecimiento exagerado de burocracia y puede existir manipulación política en el momento de otorgar los puestos. Aquí en estas desventajas que nos está hablando, podríamos estudiar lo que es la institución del IX, el Instituto Guatemalteco. Si ustedes tienen algún conocido en alguno de los departamentos o algún familiar, se dan cuenta de que ellos van al IX y, por ejemplo, los que están en Chiquimula, los envían a ciertas clínicas que están únicamente en Zacapa. Ellos no los pueden atender todos en Chiquimula porque tienen algunas clínicas especializadas que únicamente van a estar en Zacapa y otras clínicas que van a estar únicamente aquí en Guatemala. Entonces, a eso se refiere el desorden de la administración. Si yo pertenezco al municipio de Chiquimula, ¿por qué voy a venir a que me atiendan a Guatemala? ¿Y Consuelo? No, licenciada, ok. Entonces, ahí es donde se crea un desorden. O, por ejemplo, se está solicitando lo que es cuando le dan una suspensión. Si esta persona pertenece a Chiquimula y la suspende el doctor de Zacapa, tiene que ir de Zacapa a Chiquimula a solicitar los documentos para que los lleven nuevamente, pero no los puede llevar la persona porque son documentos que son únicamente de la institución, entonces tiene que esperar y llega por la suspensión o la suspensión le llega por correo. Entonces, estos problemas crean un desorden en la administración porque no tienen una constante
para poder ser resuelta, como es aquí en Guatemala. Si a usted lo ven en la zona 6 y lo van a suspender en la zona 6, en la misma zona 6 le entregan su suspensión y ahí lo van a revisar para volverlo a reincorporar en su trabajo. Entonces, este problema sí es una de las desventajas que se dan en la descentralización porque no tienen la capacidad económica para tener todas esas clínicas en un mismo centro. Si la institución, por ejemplo, aquí de la zona 6 es bastante grande, entonces tratan de tener a un médico o varios médicos de una misma, no solo de una misma línea, enfermedad común, nutricionistas, psicólogos, dentistas, tratan de tenerlo lo más posible. Es únicamente la parte de, creo que cuando sufren un accidente que los mandan al 719, pero es aquí cerca y es en una misma, es en el mismo municipio, en el mismo departamento, en el mismo municipio. En cambio, ellos sí tienen que cambiar de departamento para poder tener esta atención que se requiere en este momento. El crecimiento exagerado de la burocracia, obviamente, es mucho más difícil tener el control exagerado de estas situaciones. Entonces, es mucho más engorrosa la solicitud que necesita la persona que está haciendo uso de esta institución. Y puede haber manipulación política en el momento de otorgar los puestos, porque recordemos que hay gobernadores, hay diputados, entonces ellos conocen mucho a su gente, entonces alguien de aquí de la capital que vaya a ser nombrado para ir a trabajar allá, es mejor que vaya a hablar con alguien que sea del mismo departamento y ellos lo puedan proponer para que pueda tener la mayor capacidad o que tenga la mayor ventaja de ser nombrado en ese lugar. Eso es lo que puede existir en esta parte de manipulación política, ¿verdad? En la forma de cómo se puede presentar la necesidad de esta persona en este departamento. La desconcentración administrativa también implica la distribución de la competencia administrativa de un órgano superior a uno de menor jerarquía, lo cual aumenta el ámbito de sus actividades, pero quedando siempre sujeto al superior jerárquico, toda vez que no constituye una persona jurídica diferente, sino que es parte del órgano administrativo. Aquí podríamos ver lo que es la sede de Misco y la sede de Antigua, y yo creo que hasta en este año ya pudieron tener ellos a través de una persona encargada en alguno de los centros, quien les entrega las certificaciones de los cursos. Ellos, para tener la certificación de los cursos, tienen que venir por si obligadamente a Guatemala a solicitarlos. Entonces es un poquito complejo ahí en la distribución de la competencia, porque si bien el superior jerárquico siempre va a estar aquí en Guatemala, ¿verdad? La persona jurídica va a ser diferente, pero el superior jerárquico siempre va a ser el mismo. O sea, el decano es el mismo decano para las tres sedes. Pero hablando de competencia administrativa, en ninguna de ellas, por ejemplo, lo que se refiere a lo que son los trámites administrativos, tienen que venir aquí a la sede central a poder hacerlos o poder solicitarlos. Siempre va a estar este medio para que ellos puedan solventar sus situaciones. ¿Qué mandan, Ana Luisa? Esa sería también una desventaja, porque le cuento, yo estuve el primer año en Zacapa, en la sede de Zacapa, y nosotros para pedir constancia, la certificación de cursos, nos se tardaban casi un mes o 2 meses. Cuando aquí uno va y en un ratito paga y le dan la certificación. Y allá nos costaba un montón que nos dieran la certificación.
Exacto, pero fíjate que en la sede de Zacapa, ¿quién les firma a ustedes las certificaciones? Pues yo no me recuerdo, pero como yo hice el traslado y todo eso, me costó que me la dieran porque me dijeron que ellos tenían que mandar aquí a traer la certificación porque ellos no la podían extender, me dijeron. Y se tardaron casi 2 meses. Ah, ok. Fíjate que en lo que es aquí en control académico, únicamente se les da y se les proporciona a todos los que son inscritos en la sede de Antigua y aquí en la sede central. Ahorita, obviamente, en la sede de Misco, ¿verdad? Porque ellos van a estar en una misma sede para lo que es administrativo, o sea, estamos hablando de competencia administrativa, sin embargo, las sedes van a estar en otros, departamentos y municipios. Entonces, con Zacapa y Chiquimula, de hecho, yo tengo un conocido en Chiquimula que me dijo lo mismo. Le dije, pero no tiene nada que ver, o sea, vas a la sede y ahí ya te la tienen que entregar, pero no sé cómo sería la forma de trabajar en cada uno de los centros que son ya departamentales, ¿verdad? Porque ellos sí tienen una competencia diferente, pero no tienen que venir aquí a Guatemala, porque aquí en Guatemala únicamente firman los de Guatemala. Pero sería muy interesante averiguar sobre esto. Muchísimas gracias. Las clases de desconcentración administrativa es central o interna. Es cuando la competencia es atribuida a un órgano central de media o inferior jerarquía que la ejercita en todo el territorio nacional. Periférica o externa, que es la competencia que se atribuye a un órgano que la ejercita únicamente en un determinado territorio. Entonces, en este caso, estamos hablando de la universidad en nuestras 3 sedes, sería central o interna. En el caso que nos estaba comentando, de Zacapa podría ser periférica, ¿verdad? Porque esta competencia se atribuye a un órgano que ejercita únicamente en un determinado territorio. Inclusive sería lo mismo en las que están en las que están en Chiquimula, ¿verdad? Inclusive yo creo y recuerdo muy bien que en en Chimaltenango hay un director y el director es el que firma todas las certificaciones que se extienden. Creo que en cada uno de los centros tiene que haber un director que en algunos casos es electo y en otros es nombrado, pero ellos son los encargados de firmar todos estos documentos. Las características de la desconcentración administrativa es el otorgamiento de los órganos desconcentrados en ciertas facultades, el manejo autónomo de su presupuesto o su patrimonio, subsiste el nexo de jerarquía y depende del órgano central superior jerárquico. En este caso, en el manejo autónomo de su presupuesto, ellos van a hacer uso de los medios económicos que tienen y para lo que les alcance, ¿verdad? Hay cursos que se dejan de dar y otros que se solicitan maestros o profesores ad honorem para poder cumplir con lo establecido o con lo requerido para que se pueda dar cumplimiento. Porque el presupuesto no les da para tanto o porque no saben administrar muy bien el presupuesto o cuando lo solicitan, ¿verdad? El presupuesto no les queda apropiado a las necesidades que tienen. Si hay el nexo de la jerarquía, obviamente siempre se va a manejar y depende del órgano central superior jerárquico el manejo de todos los demás que están subordinados. ¿Alguna pregunta? ¿No? Yo creo que se me durmieron todos. No, Ligda, gracias. No, licenciada, gracias. No, licenciada.
Ok, entonces hasta aquí llegamos con las ventajas y desventajas de lo que son las características, perdón, de la desconcentración y la descentralización de la administración pública. Esta diapositiva se las estaré colocando el día de hoy para que la tengan ustedes ya, para que la puedan estudiar, y cualquier duda que ustedes tengan en el transcurso la podemos discutir próximamente. Para mí ha sido un gusto el haber estado con ustedes el día de hoy. Que tengan muy buenas noches y nos vemos el día martes. Feliz noche, licenciada. Gracias, buenas noches. Feliz noche, licenciada. Gracias. Gracias, Catherine. Gracias, Ariana. Muy buenas noches. Gracias, Laura. Buenas noches, Lick. Gracias, buenas noches.